¿Estás, Fabiola? Qué gusto saludarte. Bienvenida a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo amaneciste? Muy bien, querida Fer, un saludo, un abrazo y pues ya hablando de estos temas que tienen que ver con pues la educación de muchos, de millones de niños en este país y pues de los recursos públicos, de cómo son canalizados y utilizados, querida Fer. A ver, platícanos, por favor, mi querida Fabiola, porque, híjole, mira, cuando yo les diga de lo que vas a hablar, nada más tengamos conciencia del brutal trancazo contra la educación en México. Así, nada más. Del otro atentado terrorista contra la educación en México, porque eso es lo que vas a explicar. Ni un centavo a escuelas de tiempo completo. Cuéntanos. Así es, mi querida Fer, pues resulta que en el presupuesto de egresos, el proyecto que manda el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, para que se discuta y se apruebe y sean los recursos que podrá gastar el gobierno federal el próximo año, no hay un solo centavo al programa de escuelas de tiempo completo. Es decir, cuando se envió el presupuesto, decidieron quitarle los recursos que ya de por sí se habían mermado para este año. Este año le habían quitado el 50% de los recursos. Ahora, ¿qué implica que escuelas de tiempo completo no tenga un solo centavo en la asignación? Para empezar, este programa beneficia a 3.6 millones de estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria. Estamos hablando del nivel básico. Y hay 27.063 escuelas acogidas a este programa de tiempo completo. Este programa de tiempo completo estaba dirigido a las familias más vulnerables, a zonas rurales, a zonas indígenas, a las comunidades marginadas, incluso no solo del país, sino en las mismas ciudades, en las zonas más pues de escasos recursos. Estas escuelas de tiempo completo también se crearon para beneficiar no solo a los niños para que pudieran estar más horas en la escuela con un aprendizaje de respaldo, con actividades recreativas, con música, algunas ya tenían inglés, con actividades deportivas, más tiempo, son 8 horas, sino también ayuda alimentaria. Ellos podían tener una comida caliente y recuerden, estamos hablando de 3.6 millones de alumnos que son de escasos recursos o que sus mamás Qué y bárbaro. papás o tutores trabajan las 8 horas de una jornada laboral. Claro. Entonces, para evitar que los niños estuvieran en las calles, corrieran el riesgo incluso de ser atrapados por la delincuencia, por las drogas. Acuérdense que es una realidad en este país que afuera de las escuelas, en los parques aledaños, había gente enganchándolos con las drogas. Esto es una realidad. Entonces, ¿qué había hecho el Estado mexicano? Como la obligación de garantizar la seguridad y el bienestar de la infancia, que es el superior mayor, recuérdenlo. Había creado estas escuelas de tiempo completo para que estuvieran más tiempo ahí, sus padres, madres o tutores pudieran trabajar y después, al acabar su jornada laboral, los recogieran a las 4 de la tarde. Estos niños ya salían comidos y con estas actividades extras que ustedes saben, en las particulares las pagas. Las escuelas, cuando acaba la jornada de 1:30 a 2, podías quedarse en las que tienen a sus niños en la escuela particular antes de la pandemia y pagabas estos talleres y la comida. Aquí era un beneficio que daba el Estado para garantizar un derecho constitucional que es la educación. Bueno, 7 de cada 10 escuelas atendidas por este programa son indígenas y rurales, 70% de estas escuelas. Qué Y en bárbaro. 53.8% se ofrecía este servicio de alimentación a niños y niñas, en la mayoría condición de pobreza. Estamos hablando de 1.4 millones de niños de 5 a 12 años que podían tener una comida caliente al día, por lo menos eso se les garantizaba, independientemente si había o no desayuno del DIF, ¿no? Les platico que el año pasado este programa, es decir, ya había la propuesta de reducirle el 50%, o sea, es decir, fue la propuesta el año pasado que aplique en este año, es decir, durante este año ya se le había quitado el 50% del presupuesto que se le destinaba y pasó de tener 10.189 millones de pesos en 2019 a solo 5.100 millones de pesos en este año.
ya muchas escuelas ya estaban en riesgo. En muchas escuelas, que es una realidad porque lo he reporteado, tú sabes que la educación es algo que como a ti me gusta, me apasiona, porque es el pilar de una Claro, sociedad. por Eh, supuesto. y, Si tú y pateas la aparte, educación, Fabiola, no hay un, o sea, estás desbaratando un país. Punto. No hay ni presente ni futuro, no hay para dónde. Si tú a esos indígenas, que es lo único que pueden tener en el día, les quitas eso, es otro crimen de Estado. Es un acto terrorista. No estoy exagerando, ¿eh? Es un acto terrorista contra el presente y futuro de esos niños. Punto. bueno, pues estas escuelas que empezaron ya a tener los recortes presupuestales este año, antes de la pandemia, antes de marzo, ya empezaban a que los papás dieran una cuota de recuperación para el comedor, pero eran cuotas muy accesibles, de 2 pesos, la más caro hasta 10 pesos la comida al día para poder subsanar esta falta de recursos. Entonces ya desde este año, antes de la pandemia, era una realidad. Imagínate, ¿qué están pensando? ¿Que no se va a regresar a las escuelas? O sí, pero los niños que tenían este beneficio ya no van a tener garantizada esa comida o los papás tendrán que pagar esa comida. Es decir, si las familias ahorita están mermadas en sus ingresos por la pandemia, porque perdieron el trabajo, porque se endeudaron, por lo que hemos visto que ha pasado en estos últimos meses, en estos 6 meses, imagínate si va a haber la condición económica para poder garantizar esa alimentación. Ahora, este programa no es un beneficio solo populista, es un beneficio que diversas organizaciones, desde la OCDE, a la ONU misma, habían evaluado como que garantizaba un aprendizaje, la seguridad de los niños, porque te digo, les daban más materias, y esta alimentación. La UNESCO en 2010 indicó que el 90% de casi 1,000 directores de las escuelas de tiempo completo que habían sido entrevistados por la UNESCO, dijeron que el programa les ayudó a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 75% consideraba que este programa debía ser obligatorio en todas las escuelas de educación básica. Fíjate, claro. ¿No? Los propios directores. El estudio de impacto del programa de escuelas de tiempo completo del Coneval en 2018 concluyó que la evidencia sugiere que el incremento de la duración de la jornada escolar en un esquema con servicio de alimentación es una intervención efectiva para mejorar el logro educativo y el nivel de aprendizaje, primordialmente entre los estudiantes de escuelas primarias en localidades de alta marginación. ¿No se suponía que este gobierno iba a ver por los más vulnerables, por los desprotegidos, por los más pobres? Fer, este es otro de los programas que le ha pegado. Ya recordemos, estancias infantiles, ya recordemos niños con cáncer y adultos también con cáncer, escuelas de tiempo completo. ¿Qué sigue? Liconza, acuérdense que está el otro escándalo, que nadie dice nada, pero a muchas lecherías Ya dejó les de llegar. quitaron, claro. Exacto. Dejó de Y llegar la subieron el leche. precio. Y en las más marginadas subieron el precio. Está documentado, Fer. Entonces, yo no sé, mira, algunos investigadores del Ibero, como la doctora Arcelia Martínez Bordón y Mexicanos Primero, han dicho que seguramente dirán que estos recursos se subsanarán con las becas, ¿no? Mi beca para empezar o las becas para estudiantes. Pero otra vez, se va a entregar el subsidio de manera directa, sin ninguna regla de operación, sin garantizar que estos recursos están llegando a las familias. Si la familia tiene una necesidad urgente y económica, ese dinero no va a ir a la educación del niño, Fer, te lo aseguro. Ese dinero no va a garantizar que el niño coma una comida caliente si los papás están endeudados. Y programas ¿Qué están haciendo, caray? ¿Qué están de escuelas haciendo? de tiempo ¿Cómo es posible? Mira, Fabiola, porque sí. digo, habrá cosas que cambiar, sobre todo en actos de corrupción. Ve lo que sacaron hoy en el Universal de la gente cercana a secretarios de Estado que son actuales, que están metidos en actos corruptos. Sí. Ahí la tiene Riva Palacio. Pero quitar estas instituciones, que es lo único que tienen estos niños, ¿cómo va a ser posible? No, Fabiola. Además, Fer, estos programas estaban sujetos a reglas de operación. No entregaban el recurso si no había un programa y una evaluación. La beca es libre. Es que no hay cosas que se hacían gastes. bien. Hay cosas que se hacían bien, Fabiola. @Fabi Guarneros, te mando un abrazo. De verdad, esto es